se dice cierto todo español y en el telediario estamos poco, menos mal, porque últimamente cuando sales en el telediario algo malo has hecho, ¿no? Como el tema de lo de llevar caravanas por el desierto de forma un poco imprudente, ¿no? Y también pensar que Mariano tiene toda la autoridad moral para hablar de estos temas como todos los demás, es decir, que no hay un problema de autoridades, podemos tener más o menos experiencia, pero no autoridad. A ver, la idea, este era un acto que responde a un acto fallido que intentamos hacer hace 2 o 3 meses, que era un poco la presentación de una propuesta que llevábamos nosotros, que estábamos intentando hacer un grupo de consumo aquí en Colmenar, ¿no? Un grupo de consumo que luego hay algunos ejemplos más, que es una propuesta para apoyar a un grupo de productoras, en concreto de Aranda de Duero, que luego pues ha ido cambiando y la propuesta ahora hemos pasado por escrito y está más concreta, ¿no? Somos nosotros una organización de cooperación al desarrollo, de comercio justo, de solidaridad, de sensibilización y de todo ese tipo de cosas, y aprovecho la ocasión para comentaros, hay aquí un folleto de un encuentro que organizamos mañana en Rivas hacia Madrid, que se llama el tercer encuentro estatal de cooperación con Cuba, que es uno de los sitios donde trabajamos hace muchos años, y bueno, que es un encuentro interesante. Os convoco, si alguien está interesado en el tema de la cooperación, y en concreto la cooperación con Cuba, que es algo más que cooperación, es un tema también de solidaridad y un tema político, ¿no? De intentar que con la presidencia española de la Unión Europea el próximo semestre, pues consigamos que esa posición común que impuso Aznar en la cooperación contra Cuba, en la cooperación con Cuba, de intentar bloquearla, ¿no? No intentar, incluso bloquearla, no solo la española, sino toda la cooperación europea, pues que se vaya a hacerse los papeles de una vez por todas, y aunque ya se ha desbloqueado la cooperación, todavía esa posición, que era una posición de castigo a Cuba, pues que se elimine de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en ese sentido, si estáis interesados, aquí está el programa y el folleto, si alguien lo quiere, el poder es abierto a cualquier persona que quiera ir, y van a venir como unos 25 ponentes de Europa, de Cuba, de Venezuela y de organizaciones españolas que trabajamos con Cuba. Esperamos que esté bien. Bueno, somos una organización de cooperación al desarrollo. Una de nuestras líneas también es el tema del comercio justo y el consumo responsable, y últimamente una de nuestras estrategias es el tema de la soberanía alimentaria, y eso era una de las cosas que yo quería tocar. Voy a intentar ser breve porque somos 5 o 6 en la mesa y a lo mejor no vamos concluyendo. Explicar un poco qué es la soberanía alimentaria, qué es la seguridad alimentaria, cuáles son los conceptos que hay detrás de esto. Y es una de las temáticas en la que más estamos trabajando. Estamos trabajando en varios países, entre ellos el tema de Cuba, que es un país que tiene un problema importante con el tema de la soberanía alimentaria y no con la seguridad. Y es un tema político trascendente y que con la crisis de los alimentos de los últimos 2 años pues ha salido a la palestra en diversas ocasiones, en concreto en la última conferencia de la FAO que ha habido hace una semana en Roma, ¿no? El tema de la alimentación, el tema del acceso a los alimentos es un tema importante. Entonces, hablaré un poco de esto, de lo que es soberanía alimentaria, de lo que es seguridad alimentaria, y de qué podemos hacer nosotros en ese sentido. Luego me imagino que los otros compañeros hablarán del consumo ecológico y del tema de los grupos de consumo y de la producción ecológica y la experiencia que hay, y en eso yo no me centraré, y hablaré también un poco de lo que son los circuitos cortos de distribución, que sería otro tema también fundamental, de que consigamos de que los productos nos lleguen lo más cerca posible. Y en ese sentido, pues había una propuesta que os he pasado por papel escrito, que incluso podríamos hacer a la gente que esté interesada quedar en otro momento y hablar más en profundidad, ¿no? de cómo puede ir a eso, pero la explicaré un poquito. Entonces, bueno, en el tema últimamente se está hablando mucho de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria. Lo que quería explicar es que seguridad alimentaria, que es el concepto que a nivel de medios de comunicación se utiliza más frecuentemente, que lo implantó la FAO, y es el que porque muchas veces se confunde, habla de que es necesario que haya alimentos accesibles, alimentos que la gente esté dispuesta a comer, ¿no? a consumir en toda la población. Pero no va más allá, es decir, bueno, y que esos alimentos sean sanos, obviamente, que no sean venenosos, o sea, que no tengan contaminantes, que tengan una serie de reglas que eviten de que haya enfermedades o cosas.
pero no va mucho más allá de decir, pero eso no es suficiente, es decir, y pongo el ejemplo de Cuba, porque es un ejemplo que conocemos bastante. En Cuba no hay un problema de alimentos, es decir, la tasa de la ingesta de proteínas y de calorías que se está teniendo en estos momentos, pues son iguales, por ejemplo, que los países del norte, que Estados Unidos, que nosotros. Es decir, que en ese sentido la población tiene un nivel de alimentación, bueno o malo, posiblemente excesivo o mejor, pero igual que el resto de los países. Pero hay un problema político, y es que la mayor parte de esos alimentos se importan, y se están importando además en una buena cuantía de los propios Estados Unidos, con los cuales hay un litigio, un bloqueo y un enfrentamiento político que dura 50 años, y que desde hace unos cuantos años se abrió a la posibilidad de venta de alimentos. Entonces ahora mismo Cuba necesita o compra los alimentos porque es más barato, obviamente, porque está más cerca que otros países, que eso es lo que le perjudica el bloqueo en otras cosas, pero los alimentos sí se lo dejan comprar, y lo compra allí porque son más económicos y eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos no tienen el control ni de los precios, ni de la producción, ni de la soberanía sobre esos alimentos. Es decir, ¿qué puede pasar? Que Estados Unidos un día le corte el grifo, y entonces, o que le suba los precios, como ha ocurrido en el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el gobierno cubano tiene que pagar muchísimo más dinero, un 70, un 80% más en un año, para importar esos alimentos. Pongo el ejemplo de Cuba, pero en cualquier otro país las cosas son muchísimo más graves o peores, ¿no? Porque ya no es un problema, hay incluso problemas de seguridad alimentaria, no hay alimentos suficientes para la población. Pero ¿cuál es el problema de soberanía alimentaria? Que ellos no pueden controlar esos alimentos. Y ahí viene el concepto de soberanía alimentaria, que es el que se está utilizando más a nivel de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, que es un concepto que creó la Vía Campesina, que es una organización a nivel internacional coordinadora de movimientos campesinos, de movimientos que surgió en Nicaragua hace como 20 a 18 años, de un programa que era campesino a campesino, de coordinación de organizaciones campesinas de unos países de Latinoamérica y con países del norte, fundamentalmente con Canadá, y que se ha ido extendiendo, y en estos momentos puede ser la organización campesina más importante a nivel internacional, y que es un referente político para las cumbres, para las Naciones Unidas, es decir, a nivel político en estos momentos, todo el mundo, cuando la Vía Campesina dice algo, pues es una cosa que se tiene en cuenta. O cuando hace una serie de campañas, por ejemplo en Cancún hace 5 o 6 años, en contra de la política de la Organización Mundial del Comercio, que pretendía liberalizar el comercio entre todos los países, con gran perjuicio, como veremos luego, para los países del sur, ¿no? ¿Y qué significa soberanía alimentaria? Significa precisamente eso, es un concepto político en el que que los pueblos tienen que tener la capacidad de decidir qué alimentos, cómo se cultivan, cómo se producen, a qué precio se distribuyen, y en que tú tienes la capacidad de producirlos. Es decir, que iría más allá, no solo tenemos que tener garantía de tener alimentos, sino la garantía de que nosotros decidimos qué tipo de alimentos son. Por ejemplo, no queremos transgénicos, que es una de las cosas que se está diciendo en muchos sitios. No queremos que tengan alimentos transgénicos de Norteamérica a México, por ejemplo. Es decir, ese tipo de estrategias son importantes. Y una de las cuestiones para tener precisamente el control de esta soberanía alimentaria, el control de los pueblos, es precisamente el enfrentamiento con las estrategias de los países del norte de liberalizar el comercio a nivel internacional.